Atención, llegó. Queridos amigos, muy buenas tardes. Gracias por estar en Onda Digital Televisión y este es su programa Reactivemos la Odontología. Muchas gracias a la gran comunidad de Reactivemos la Odontología que crece y crece día tras día. Gracias por sus mensajes, de verdad, eso es una gran motivación a nosotros para seguir creciendo. Gracias. El día de hoy vamos a tener dos super invitados, o sea, dos super temas. Vamos a estar conversando con el doctor Gustavo Velarde, él es especialista en dolor orofacial y odontología del sueño, y vamos a estar conversando del rol del dentista en la apnea obstructiva del sueño. Vamos a preguntarle al doctor qué es una apnea del sueño, cómo se trata, cómo se diagnostica y cómo se cura, cómo se hace el diagnóstico. También vamos a estar conversando con el doctor Fernando Maguiña, él es especialista en rehabilitación oral y vamos a estar conversando sobre las prótesis total de alta succión. Lo mismo, ¿cómo hacemos una prótesis de alta succión? ¿Cómo logramos hacer que ese paciente que no tiene una sonrisa, que no tiene no mastica bien, que su sistema está dañado, cómo va mejorando poco a poco? Todo eso vamos a preguntarle al doctor Fernando Maguiña. Quiero agradecer a Sofía Fashion Store, viste a la moda, renueva con tu estilo, con diseños únicos, envíos rápidos, estés donde estés. Llámalos al 935-726-803, Sofía Fashion Store. Dices, Colectivo Fantasma, dedicado a actividades blandas, talleres de teatro, impro, comunícate con ellos, solo puedes WhatsApp al 995 678-792. Dices, como siempre, a la Asociación de las Bienaventuranzas. Todo lo que usted está donando lo puede llevar a los diferentes puntos de acopio de la Gran Lima o puede llamar al 971-321-142. Asociación de las Bienaventuranzas. Odontopando, donde sonreír no cuesta nada. Saca tu cita al 562-0254. Diseño de sonrisas, carillas dentales y más. Odontopando. Llama al 562-0254. Y como siempre, reactivemos la odontología, creando oportunidades, persiguiendo sueños. Bueno, tenemos un escenario político, social, bastante complejo, ¿no? Bastante complejo por este tema de las elecciones. Nosotros, como profesionales de la odontología, siempre tenemos que estar haciendo networking, ¿no? Que el networking es la práctica de construir y cultivar relaciones profesionales para crear oportunidades de negocios, encontrar nuevos clientes, a generar el desarrollo de nuestra carrera. ¿Dónde podemos poner en práctica esto que yo les puedo decir? ¿Saben dónde? En el gran congreso de la Sociedad Peruana de Prótesis Dental y Maxilofacial. Faltan 6 días. ¿Dónde va a ser? Va a ser aquí en Lima, en el Hotel Westin, el lunes 25, el lunes 25 y el martes 26. Ahí tiene la oportunidad de relacionarse, aprender, prepararse para enfrentar o afrontar cualquier escenario que se pudiera presentar. Pida informes en la página de la Sociedad Peruana de Prótesis Dental o puede llamar al 998-801-998. Se lo voy a repetir. 998-801-998. Vamos a la pausa.
queridos amigos, tan luego el señor director lo indique, vamos a estar conversando, ¿no? Tan luego esté conectado, por favor, me lo hacen saber. Con el doctor Gustavo Velarde, me parece que está conectado, doctor Gustavo Velarde. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo estás, Yuri? Gusto en saludarte y es un placer compartir con tu maravillosa audiencia esta presentación. Oh, doctor Gustavo, para mí, usted para siempre ocupado, me dice que está muy ocupado, entonces le agradezco que esté aquí con nosotros. No, para nada, Yuri, siempre, como te digo, la amistad que me une contigo me compromete a estar siempre dando lo mejor que pueda dar profesionalmente, humanamente, porque nuestra comunidad de odontólogos está creciendo cada vez más y es necesario pues compartir los conocimientos para que todos estemos al día y poder enfrentar nuestra profesión cada vez mejor. Estimado Gustavo, coméntame, ¿cuál es el rol del cirujano dentista en la apnea obstructiva del sueño? Mira, Yuri, ya vengo trabajando hace varios años en este campo y cada vez ¿cómo te puedo decir? Cada vez me siento más útil en esta área de la medicina en realidad, porque el apnea es un tema médico en realidad, es un problema médico, no es un problema odontológico. Sin embargo, como dentistas tenemos un rol muy importante. El rol más importante que pudiéramos tener los dentistas en esta área, en esta condición médica llamada apnea del sueño, es poder reconocer en la boca muchas manifestaciones que podemos nosotros, cualquier dentista en general, hacer un diagnóstico presuntivo de apnea del sueño y mandarlo al médico especialista, ya que el apnea del sueño, mi estimado Yuri, ahí no hablamos, y con eso no quiero menospreciar para nada nuestra profesión, pues ahí no hablamos de una caries simple, ahí hablamos de un problema de vida o muerte en el apnea del sueño. Estimado doctor, nos están preguntando, como definición, ¿qué podríamos decir que es el apnea del sueño? Así, para que lo puedan comprender los colegas y el público que están mirando. Perfecto. El apnea del sueño es un disturbio respiratorio, valga la redundancia, en el sueño, donde el paciente tiene pausas, donde deja de respirar. El paciente deja de respirar en la noche por varios momentos. Y desde el día siguiente el paciente amanece cansado, como si no hubiera dormido bien, no es una persona productiva, comienza a fallarle fallar la concentración, la memoria, y no solo eso, desarrolla enfermedades peligrosas como son infartos al corazón, arritmias cardíacas, problemas neurodegenerativos. Por eso te decía, Yuri, hablamos de un problema de mala calidad de vida y que puede llevar a un problema de muerte, ¿no? A largo plazo, a largo mediano. Qué interesante lo que nos están diciendo, ¿no? El apnea del sueño, entonces podemos definir que es dejamos de respirar por ciertos ciclos y ahí cuando sentimos que dejamos de respirar nos despertamos a lo largo de la noche y eso va produciendo que, por ejemplo, en una mañana nos levantemos más cansados, más o menos así, ¿doctor? Exacto. Las manifestaciones más inmediatas son que el paciente amanece el día, es un paciente joven inclusive que le puede dar, ¿no? Y un paciente joven, estamos hablando entre 30 y 50 años, es su época económicamente más productiva. El paciente no anda cansado, no puede trabajar bien. Mis pacientes, por ejemplo, que tienen apnea del sueño se quedan dormidos en el trabajo, muchos de ellos, ¿no? Otros que tienen que manejar maquinaria pesada, que trabajan en minas, que también tengo muchos, ya están constantemente, como se dice, con tarjeta amarilla por salir de su trabajo porque se puedan quedar dormidos manejando esas maquinarias pesadas. Otra cosa, Yuri, otra cosa importante, ahorita es un tema de salud pública, esto es la apnea del sueño. En otros países, por ejemplo, como en Estados Unidos o en Europa, uno de los requisitos principales para sacar brevete, por ejemplo, es que hayan pasado bien, que no tenga apnea del sueño, porque una persona con apnea del sueño puede chocar, se queda dormido y puede chocar. Claro, yo te quería preguntar,
cómo se va manifestando? ¿Cómo podemos empezar a sospechar que padecemos el apnea del sueño, ¿no? ¿Cómo podemos sospechar? O sea, imagínate que yo soy una persona pues de 35 años, mujer, hombre, y cómo puedo tener una primera alerta? ¿Cuál es la primera alerta que yo podría tener para decidir ir al cirujano dentista para buscar un diagnóstico especializado? Ya. En primer lugar, Yuri, una de las principales manifestaciones del paciente es roncar, y roncar duro. El roncar, por ejemplo, hoy en día está considerado que no es normal. Roncar no es normal. Muchas veces nosotros hemos pensado que roncar es parte del sueño, parte del dormir plácido. El concepto moderno de la medicina del sueño es que roncar no es normal. No es normal. Una persona que ronca tiene 80 o 90 posibilidades de que tenga apnea del sueño. Ese es un primer indicador que cualquiera de nosotros, sin ser médico ni dentista, una persona normal podría sospechar. El mismo paciente, la pareja del paciente, la compañera o compañero de cama, que escucha roncar a su pareja mucho, debe sospechar que ya tiene apnea del sueño. Mira, qué interesante, porque nosotros efectivamente pues, damos por sentado que es algo normal, habitual, que la pareja de esposo, tanto el hombre como la mujer estén roncando, ¿no? O el hijo, no los escuchamos roncar, de verdad que sí. Claro, claro. Ahora, si bien es cierto el ronquido es un problema social, ¿no? Porque muchos de mis pacientes que me visitan llevan, él o él la lleva a su pareja, la queja principal es que no lo deja dormir, pues, ¿no? Y aprovechan la oportunidad para decir que el roncar es la tercera o cuarta causa de divorcio en el mundo. Solo para hacer un comentario. ¡Guau! Qué buena, doctor! Algo bien serio, bien serio. Es un problema social, definitivamente. Y es un problema médico. Como te decía, cuando una persona no respira en la noche, cuando está durmiendo, lo primero que ocurre es una desaturación de oxígeno, ¿no? Bajan los niveles de oxígeno y al bajar los niveles de oxígeno, los pacientes pueden desarrollar fácilmente una enfermedad al corazón o al cerebro, que son los principales órganos en sufrir cuando hay una baja de oxígeno. El cerebro, exacto, porque nuestro cerebro necesita permanentemente oxígeno para vivir, para regenerarse, para recuperarse. Claro, por eso es que las personas que tienen apnea no oxigenan bien su cerebro mientras están durmiendo, al día siguiente están como cansados, como si no hubieran dormido bien, como que pueden dormir, un paciente con apnea puede dormir, Yuri, 14 horas y despertarse como si no hubiera dormido nada. ¡Wow! Increíble. Es un problema de verdad de salud pública. Y los dentistas... sí, perdona. No, yo te decía, ya tenemos, ese es un indicador. ¿Y cómo necesita otro indicador para llegar al cirujano dentista? ¿O ya con eso ya es suficiente para ir a buscar el diagnóstico especializado? No, o sea, Yuri, cuando un paciente tiene sospechas como el ronquido, como que anda cansado durante el día, muchos pacientes pacientes desarrollan enfermedades al corazón, hipertensión arterial principalmente, arritmias cardíacas, por ejemplo, fibrilaciones auriculares. Ese paciente, con esas sospechas, tiene que ir al médico, no al dentista aún, al médico especialista en medicina del sueño. Y el médico especialista en medicina del sueño es quien decide o quién nos manda a los pacientes a los dentistas que hacemos odontología del sueño para tratar con nuestros sistemas al paciente derivado por el médico especialista. ¿Qué otra señal o qué otro signo podríamos estar atentos, buscar, estimado doctor Velarde? Perdón, Yuri, disculpa, ¿no te escuché bien? ¿Qué otro síntoma o qué otro signo podríamos estar pendientes para darnos cuenta que tenemos una apnea del sueño? Mira, en algunos pacientes he visto, ya entrando en un tema más íntimo, si se quiere, pérdida del deseo.
pérdida de líbido. Uy, de líbido, uy, uy, uy. ¿No? Y eso le preocupa a muchos pacientes, en realidad, especialmente a los hombres, ¿no? Y a los dos, en realidad, ¿no? Esta es una consecuencia muy común, y todo es por la falta de oxígeno, por el cerebro que no puede oxigenarse bien, y llegan algunos de ellos a desarrollar depresión también, ansiedad. Wow, wow, wow. Doctor, por eso es que es importantísimo lo que yo siempre le digo, queridos amigos, ¿ah? Ustedes tienen que ir al cirujano dentista de su preferencia. Ustedes tienen que hacer prevención. Usted, en cualquier parte de donde esté, en cualquier distrito, cualquier área, visite a su cirujano dentista. ¿Sí o no, estimado doctor? La prevención es la base de todo. Exacto, exacto. Y a eso, la presentación que voy a tener en un momento, cualquier dentista, Yuri, cualquier odontólogo, incluso aquel que haya terminado ya, o sea, cualquier dentista en su lugar de trabajo, las formas que los dentistas tenemos de reconocer el apnea son varias, muchas, y con eso, cuando puedan reconocerlo, ahí pueden mandarlo al médico especialista en medicina del sueño. Esto es lo que yo te quería preguntar. Ya tenemos la sospecha, vamos. ¿Cómo empezamos a hacer un diagnóstico diferencial? ¿Y qué tendríamos que estar buscando? ¿Qué tendríamos que poner atención? Bueno, hay cosas que el dentista puede reconocer en boca, que pudiera ser un diagnóstico presuntivo que el paciente tiene apnea, ¿no? Te digo en forma general antes de entrar a la presentación, o me indican en el momento que puede entrar a la presentación, pero puedo decirte en forma general. ¿O puedo entrar a la presentación ya todavía? No sé. Dele, doctor, dele, porque el tiempo nos va a ganar. Uy, se fue el doctor. Bueno, estábamos conversando con el doctor Gustavo Velarde, especialista en dolor orofacial y especialista en odontología del sueño, y estamos conversando del rol del cirujano dentista en la apnea obstructiva del sueño. Y lo primero que estamos conversando es qué es el apnea del sueño, por qué llega a ser tan peligrosa. Nos comentan que el apnea del sueño es que se va interrumpiendo la forma de cómo nosotros vamos respirando cuando estamos durmiendo, ¿no? Se va interrumpiendo la forma como respiramos, nos ahogamos. Muchas veces uno se queda dormido y se queda asustado. Ya, eso puede ser una señal, un indicador. Otro indicador puede ser cuando usted está roncando. El ronquido también es otro indicador. Ahora, él nos comenta que en la medicina moderna antes se creía que era usual o normal que uno roncara, pero ahora ya no. Ahora eso también nos va indicando, o dependiendo del valor que le vayamos dando, es otro indicador que podríamos estar sufriendo de la apnea del sueño. Y esto también se presenta en hombres y mujeres. Nos comenta que algo que para nosotros podría ser un poco chistoso, ¿no? Ay, mi esposa ronca, ay, mi esposo ronca. Eso nos dice que también está siendo, ya hay indicadores claros, y hay estadística claro que eso también es una causa de separación, de divorcio. Si estás roncando toda la noche y no me dejas dormir, pues me divorcio de ti, ¿no? Una de las principales consecuencias, ¿no?, es que muchas veces nuestro cerebro sufre. Al no haber una buena respiración, nuestro cerebro sufre. Nuestro corazón también sufre, ¿no? Entonces, me interrumpieron. Ojalá que se pueda volver a conectar el doctor. Nos dice también el doctor que eso nos puede traer peligro de vida, ¿no? Nos puede traer peligro de vida. Me estoy escuchando una bullita, un ruidito, me interrumpieron totalmente.
Entonces, estoy escuchando esa bullita. Ya, entonces, ¿qué nos dice que tenemos que tener cuidado con el apnea del sueño, ¿no? Porque es peligroso, llega a ser un problema de salud bien importante, donde llega a tener un riesgo, puede poner en riesgo nuestra vida. Por eso es que es bien importante tener esos indicadores y empezar a ir de repente al especialista. Ahí está el doctor. Doctor Gustavo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo disculpe un poquito la desconexión. Bueno, voy a describir. Sigamos, doctor, porque sus imágenes están pasando. Sigamos, por favor. Lo primero, doctor, es que tienen que hacerle sospechar que un paciente tiene apnea del sueño si el paciente tiene bruxismo. Muy importante, doctor. El bruxismo tiene mucho que ver con el apnea del sueño. Paciente que tiene bruxismo, por lo general, tiene apnea del sueño también. Por eso, ustedes en su consulta, doctores, ya saben cómo detectar un paciente con bruxismo. Se aprieta los dientes al dormir, mírenlo si los tiene gastaditos, y otras manifestaciones que ustedes pueden reconocer en un paciente. Paciente que bruxa, casi siempre tiene bruxismo. Esa es una de las cosas que los dentistas tenemos ventaja sobre otros especialistas para reconocer apnea. Ya se ha demostrado científicamente que el apnea tiene mucho que ver con el bruxismo. Ahí en esta imagen pueden ayudarse para ustedes reconocer bruxismo. ¿Cómo pueden reconocer bruxismo, doctores, los que no tienen mucha experiencia en esto? Paciente que amanece con la mandíbula cansada. En la pareja, si han notado que aprieta los dientes al dormir. Si ronca, doctores, pregunten a un paciente si ronca. ¿Ya? De hecho, un paciente también si ronca y aprieta los dientes. El ronquido es un signo de apnea del sueño. Tienen dolores de cabeza a ambos lados de las sienes cuando se despiertan. Amanecen con dolores de cuello. Se consideran una persona ansiosa. Todas estas preguntas corresponden a un paciente con bruxismo. Y si hay un paciente con bruxismo, ustedes pueden reconocer. También pueden reconocer un paciente candidato para apnea del sueño. Excelente. Doctor, ya sospechamos de que tenemos apnea del sueño, ya tenemos un diagnóstico presuntivo. Ahora, ¿cuál sería el tratamiento? Mire, ¿qué examen auxiliar pedimos antes de? Ya, como le decía, mira, por ejemplo, ahí en esta imagen, antes de pasar a tu respuesta, Yuri, quisiera recalcar, la mayoría de nosotros, nuestros colegas, ven dientes gastados y dicen ya tienen bruxismo. No, hay clasificaciones. Mira, por ejemplo, ahí en la imagen se ven pacientes con atrición, con afracción, con erosión y con abrasión. Los pacientes que tienen bruxismo son los que tienen atrición y también abfracción. La abrasión es consecuencia de un mal cepillado y la erosión es consecuencia de agentes químicos. Por favor, diferencien bien esto, doctores, antes de hacer un diagnóstico de bruxismo. Yuri, con respecto a tu pregunta, hay la sospecha que un paciente tiene apnea. ¿Cuál es el primer paso, Yuri? Lo primero que tiene que hacer nuestro colega dentista, si el paciente tiene sospecha que tiene apnea, mandarlo directamente al médico especialista en medicina del sueño. Él hará un examen que se llama polisomnografía, que es un estudio del sueño, donde se detecta que el paciente tiene apnea. Si el paciente tiene una apnea leve o moderada, nos los mandan a nosotros los dentistas especialistas del sueño para resolver el problema. Y si el paciente tiene una apnea severa, los médicos lo tratan por medio de una máquina que se llama CPAP, que es una máquina que da oxígeno para que el paciente pueda dormir. Y si es necesario, alguna vez hay que hacer cirugía también. Esa es la línea. Ajá, sí, he estado mirando algunos casos donde tienen que hacer cirugía, pues, ¿no? Aprovechando esta imagen también, Yuri, mira, no solamente los pacientes, el dentista, ¿cómo puede reconocer un candidato para apnea, por ejemplo? Mira, este paciente, nosotros hemos estudiado en la universidad a los pacientes que tienen una maloclusión clase 2, división 1, como en la imagen que acabamos de ver. Esos pacientes también son candidatos para apnea, los pacientes que tienen retrusión mandibular, ¿no? Entonces, a ellos también. ¿Cuántos de nosotros tienen paciente con retrusión mandibular? Esos pacientes también tienen mucha sospecha de apnea. Mucha sospecha de apnea. Mira que estamos, Yuri, bruxismo 1.
Dos, pacientes con retrognatismo, dos. O también los dentistas podemos ver eso. ¿De acuerdo? Los dentistas también podemos ver eso. Y aquí, esta imagen que muestra las consecuencias del apnea, lo que te mencioné al principio, Yuri. Enfermedades coronarias, hipertensión arterial, síndromes metabólicas, arritmias, deterioros neurocognitivos, ACVs, todo esto es consecuencia del apnea. El ACV, claro. Son deterioros de salud horribles, horribles. Veo pacientes con apnea con estos problemas y de verdad el médico que lo trata tiene que, cardiólogos, neurólogos, otorrinos, son pacientes que me mandan estos casos de apnea del sueño. Aquí otra vez de nuevo el bruxismo del sueño, por supuesto, porque hay un bruxismo de vigilia, también hay que recordar. Saber reconocer un bruxismo del sueño es importante para hacer un diagnóstico presuntivo de un paciente con apnea del sueño. Excelente, doctor. Si tenemos al paciente en el consultorio, ¿qué aparatito podemos utilizar para tratar de ayudarlo? Ya, lo primero, Yuri, es saber qué tipo de apnea tiene el paciente. Si el aparatito o el dispositivo que vayamos a usar no va a dar resultado en un paciente que tiene un apnea grave, por ejemplo. Lo primero que tenemos que hacer nosotros, los especialistas, es reconocer qué tipo de apnea tiene el paciente. Si es una apnea leve, como yo siempre digo, el diagnóstico, antes de poner un aparatito o aparato, o terminar una cirugía, es hacer un buen diagnóstico. No hay nada que hacer. Exacto, Yuri, exacto. Como en toda la medicina, como en toda la odontología o como cualquier rama de las ciencias médicas, tenemos que partir por el diagnóstico. Sin diagnóstico no hay no pasa nada. No hay un buen tratamiento, efectivamente. Ahí nuevamente... Doctor, sí. Doctor, sí. En un minuto, un poquito del tratamiento, porque nos está quedando corto el tiempo, por favor. Ya, el tratamiento del dentista, especialista en medicina del sueño, es colocar un dispositivo en el cual la mandíbula se mueve hacia una posición adecuada, en la cual la orofaringe se abre para propiciar el paso de aire. Ese es el tratamiento del dentista. Qué interesante. Los aparatos que ponemos los dentistas para combatir el apnea, el aparato lo que hace en una palabra es que respire bien el paciente. Qué bueno. Doctor Gustavo Velarde, el tiempo que nos acabó, lo comprometo, por favor, para otro programa donde podamos seguir hablando de eso, porque han entrado muchas preguntas que lamentablemente se están quedando. Entonces, pero sí le quiero pedir que por favor nos dé algún número de teléfono, algún WhatsApp, alguna página donde los colegas puedan comunicarse con usted o los pacientes que quieran comunicarse con usted. ¿A dónde lo pueden localizar? Bueno, mi teléfono es el... Si pueden tomar nota, no vine preparado para colocar mi teléfono, pero es el 986-87-7486. Repito, 986-87-7486. En el Instagram me encuentro como Gustavo Velarde Cairo, en el Facebook con Gustavo Velarde Cairo también, y bueno, en el LinkedIn también con el mismo nombre, como Gustavo Velarde Cairo. Doctor Gustavo Velarde, como siempre, un lujo conversar con usted, doctor, realmente una eminencia. Nos quedó chiquito el programa, Gustavo, así que te comprometo por un nuevo programa. Muchas gracias, que Dios te bendiga y retiremos la odontología. Bueno, queridos amigos, nos vamos a la pausa, señor director, o entra el doctor Fernando Maguiña. La expectativa está grande, usted decide. ¿Pausa? No, pausa no. Ya está conectado el doctor Fernando Maguiña. Doctor Maguiña, muy buenas tardes. Buenas tardes, Yuri. ¿Me escuchas? Estar contigo en tu programa. Sí, claramente. Doctor, gracias por aceptar la invitación. Doctor Fernando Maguiña, realmente lo hemos estado correteando, creo que cerca de un año para que venga el programa. Doctor, ¿por qué no quiere venir? ¿Qué pasa? No. Al contrario. Bueno,
doctor, conversar rápidamente, porque como se da cuenta, el tiempo se va en un ratito. Coméntenos, ¿qué es eso de las prótesis de totales de acción? Que la gente está que pregunta. No, no sé si me escucha bien, se escucha muy entrecortado. Le decía, ¿nos puede comentar qué es una... Se escucha un poquito entrecortado, la verdad que no Sí, sí lo escucho. ¿Sí me escucha bien? Le estaba preguntando, sí, nosotros lo escuchamos perfectamente, ¿ah? Nosotros lo estamos escuchando Ahora sí. perfectamente. Se lo escucha muy bien y se puede bien. Y repito, los colegas nos están preguntando esto de la prótesis totales de alta succión. Sí, mira, la prótesis de alta succión es una prótesis que la persona o el odontólogo que como que la llevó hacia el exterior fue el doctor Hiro Abe, un japonés. Es una técnica más que una prótesis, ¿no? Es una técnica para enfrentar a un paciente edéntulo total. Esta técnica de alta succión generalmente la hacemos comprendiendo nosotros la anatomía del paciente, ¿no? Un paciente, sabemos, edéntulo, es un paciente que no sabemos qué color de diente ha tenido, qué forma de diente ha tenido, qué arco ha tenido, y comenzamos a evolucionarlo, a verlo, a hacer un examen clínico y a enfrentar un tratamiento. La alta succión surgió porque habían deficiencias en nuestra prótesis total, que ya de por sí ya tiene un problema, ¿no? Que la potencia masticatoria en un paciente edéntulo rehabilitado con prótesis total está disminuida en un 70% esa capacidad masticatoria. Y otros dicen hasta un poco más todavía. Por eso que el implante fue una gran ayuda. Pero ante el paciente que no puede recibir implantes por un motivo u otro, apareció esta técnica de alta succión, que no es más como traducir una palabra en una ventosa, por decirlo así. Por poner un ejemplo, ¿no? Esta prótesis de alta succión, a diferencia de la prótesis convencional y otras, tiene un volumen mucho más grande, que a pesar de ser tan voluminosa, el paciente se debe adaptar porque siente la seguridad que la prótesis no se va a salir al masticar o a hacer cualquier función fisiológica normal, ¿no? En pacientes que tienen un reborde alveolar bastante reducido, atrófico, esta prótesis nos da esa ayuda, ¿no? Esa ayuda. ¿Cómo funciona esta prótesis? Esta prótesis funciona debido a que hace un sellado al masticar o al deglutir al vacío, expulsando la saliva del contacto entre la prótesis y el tejido residual. Lo expulsa. Ahí está. Esa imagen es una prótesis total, como ven, es bastante luminosa, bastante grande, ¿no? Porque ese sellado que ven alrededor copia, igual que el prótesis convencional, el fondo surco, pero acá hay una diferencia. Que tiene 4 zonas de sellado esta prótesis. La zona que vemos por ahora, vestibular, hace que el contacto de la prótesis esté también con el carrillo y la parte interna con el reborde residual en la zona vestibular. Al igual que va a estar en contacto con el piso boca, que hay un tejido adiposo que lo podemos identificar en algunos pacientes con mucha claridad y otros menos, que nos va a extender la superficie de contacto de la prótesis. Porque acuérdense, en uno superior la prótesis es mucho más fácil porque tiene un mayor contacto, una mayor superficie de contacto. Y en el inferior, menos. Entonces, al tener esta superficie de contacto que estamos ganándole casi a la altura del piso boca, en la parte anterior, más anterior de la lengua, ahí tenemos otra zona más de contacto que hace que esta superficie sea mayor y por consiguiente se produzca la succión. Esta imagen de que ven acá es una imagen que es una cubeta que se llama AQ3. Esta cubeta tiene una particularidad bien clara, como la vi, le falta la parte posterior. Ahí está el secreto. ¿No? La parte posterior
de la cubeta que envuelve la papila retromolar, que es de suma importancia al sector inferior, porque nos va a dar una buena adaptación, ¿no?, a nuestra prótesis. Es un lugar de apoyo a la prótesis total. ¿Y por qué le falta esta parte posterior si es tan importante la papila retromolar? Justamente Claro, la parte retromolar. la cubeta toma una impresión en estática. Si podemos retroceder un poquito, por favor, la imagen. Podemos tomar una impresión en estática, de tal manera que la papila no se va a deformar, se mantiene tan natural como es. Si puedo hacer una reproducción, por favor, Yuri, para poder está perfecto. Esta zona Gracias, señor director, va a hacer gracias. que tome Gracias. la impresión, va a hacer que tome la impresión en una forma estática, ¿no?, en boca cerrada. Pero ¿cómo es la impresión? La impresión se hace a través de dos procedimientos al mismo tiempo. Es cargando una jeringa de 50 centímetros cúbicos que se usa en veterinaria, ¿no? Muchas veces es enorme, grande, más grande que la vez de cúbico que vemos en la medicina, con un alginato que es fluido, bien fluido, y a la vez que tiene un efecto retardante, que es más lento de fraguar. Y nuestro ayudante podría utilizar el alginato convencional para cargar esta cubeta. Aplicamos el alginato alrededor de todo el surco vestibular y la zona retromolar, y ahí ponemos nuestra cubeta recién, haciendo que los dos tipos de alginato, ya sea uno más fluido y más lento y otro convencional, que sería más rápido, los dos se hagan una amalgama, hagan una unión y nos tome toda la anatomía de lo que queremos copiar en un edéntulo, como es el fondo del surco, que es tan importante. Esa imagen que ven ahí adelante, como una especie de ovoide, uno es como una especie de óvalo marrón, es ahí donde el paciente con la impresión va a apoyar la punta de la lengua en el sector inferior, en esa zona que hay una depresión, como un hueco ahí, ¿no? Una depresión más que un hueco, una concavidad, que va a hacer que la punta de la lengua se apoye ahí y crea una estabilidad tal que va a poder copiar el tejido adiposo que hemos hablado un momento atrás de la zona mandibular. Ese tejido adiposo se ve reflejado en esta impresión, que está justamente aquí en la parte lingual, donde se ve el frenillo de la lengua. Miren cómo esta impresión en la parte lingual es mucho más... ¿no? Fabuloso, doctora. Claro, que esta impresión mire, ahí tiene dos colores de alginato, porque uno alginato es fabuloso, fluido, fabuloso. y otro es el alginato que usamos convencionalmente. Al tener estas combinaciones de alginato, vamos a ver que hemos copiado nuestro tejido adiposo en la parte lingual inferior, y va a ser una zona de sustento, de retención de la prótesis. Al tener un íntimo contacto, la lengua, también el carrillo y el reborde residual, va a crear un vacío. Por eso dice prótesis de alta succión. A este vacío, la prótesis va a acompañar el movimiento. Ese paciente podrá gesticular, podrá hablar, gritar, silbar, y la prótesis va a seguir ese movimiento que está haciendo nuestros tejidos blandos y no va a salirse de la boca porque va a estar adosada como si fuese una ventosa. Gracias a esa unión. Excelente. A diferencia de la prótesis de zona neutra, que eran más convencional. delgadas, claro, el convencional, que es un equilibrio entre los músculos de la zona neutra, o el convencional que se aferra mucho al resto del reborde residual, a lo que nos queda del reborde residual. Que decíamos anteriormente, que a mayor reborde, mayor probabilidad de éxito, que es cierto, definitivamente, pero acá nos valemos también de los tejidos periféricos, ¿no? Como la lengua y el carrillo. Esta imagen que ven ustedes acá hace que el tiempo de trabajo sea menor en un paciente dentro total. En la práctica convencional, que también se puede hablar de esto también en la práctica convencional, hacemos varios pasos. Este paso, ¿qué sería? Esta es una cubeta que es centric trace, se llama, que es para tomar el registro de la relación céntrica y la dimensión. Fabuloso, doctora. Nos está dando un curso completo usted. En la primera cita, Yuri, tú ya tienes registrado los modelos,
las impresiones que se ha hecho con la Exacto. cubeta, Arriba. más la relación céntrica, más la dimensión vertical, más el plano horizontal correspondiente a la línea bipupilar, ¿no? El correspondiente a la línea bipupilar, más la línea de sonrisa, más el canino. Todo en la primera cita. Dando una información muy relevante y haciendo más fácil la confección de nuestra prótesis total. Eso no implica que tú después de esto hagas una cubeta individual o hagas un prototipo si hablamos de odontología digital en prótesis total, Esto es lo que están preguntando. ¿no? Con este tipo de impresión céntrica, que es este Centric Tray, que lo que ven ustedes acá en la pantalla es alginato. Hacemos 2 puntos de referencia. Un punto en la nariz, arbitrario, ¿no? Un punto en el mentón, Ajá, ponemos exacto. la Centric Tray y ajustamos la DB postural y disminuimos 3 milímetros o 2 y tenemos esta DBO y ahí lo montamos en el articulador. Miren, esta es la impresión primaria, no hablamos de la impresión definitiva todavía, esta es impresión primaria. Y ya tenemos Uy, uy. ubicado gran parte, el trabajo ya está casi ya bien avanzado, de tal manera que nosotros podemos conocer a fondo nuestro trabajo. Esto a nosotros nos va a dar después una placa base con rodete o una placa base o un prototipo que nos va a dar, ya teniendo estos registros, la posición de nuestro diente, Excelente. el tamaño de nuestro diente, nuestra RC y nuestra dimensión vertical. De tal manera que después podemos hacer un registro mucho más preciso, que sea con un arco óptico tal vez, ¿no? Que nos pueda ya hacer una prótesis muy bien realizada y tan bien perfeccionada que nos va a ayudar al paciente que no puede recibir implantes, o una persona que no quiere o no puede ponerse implantes, que no pueda tener Claro. una prótesis de alta retención, ¿no? De alta retención, ¿no? Esto, por ejemplo, que ustedes ven acá, es algo más simple ahora, porque las cosas han ido cambiando, la tecnología avanza mucho, muy rápido, y hay que estar al día siempre, ¿no es cierto? Entonces, esto que ustedes ven acá al frente es una cubeta total superior, ¿no? Convencional en este caso, convencional, si ustedes quieren así, pero que este material que ven alrededor de este dibujo, de esta foto, perdón, es este material de acá, que es una silicona que es heavy body, ¿no? Es heavy body, que tiene 1 minuto 30 segundos de tiempo para hacer una boca, en la cual nosotros anteriormente, ¿qué hacíamos? Usamos Godiva de baja fusión, Claro, sellado, periférico. le quemaba la hora del mandil, le quemaba al paciente la boca, la calentabas, era un problema, pero todavía se sigue usando porque sigue siendo buena, pero hay materiales que pueden reemplazarla ahora si uno tiene el dominio de la técnica, ¿no? Porque acá lo importante es dominar la técnica y los materiales dentales con ella. Claro. Entonces, Doctor Fernando, acá en una, es esto. Lo que tú dices es cierto. O sea, yo siempre digo que no hay técnica malo. Malo es el que utiliza una técnica que no conoce. Esa es la verdad. claro, por eso que en la universidad nosotros damos decimos al alumno 4 tipos de técnicas para hacer prótesis total, ¿no? La convencional, la zona neutra, la alta succión y la digital combinada con las demás. Entonces, esta técnica de alta succión es muy buena. Como lo que quería terminar de decirte que esta silicona que es de heavy body, se pone en una nada más, en un solo tiempo se pone la silicona alrededor de toda la cubeta y uno va copiando todo el fondo del surco, que a diferencia de antes, con la Godiva de baja fusión, que calentabas con el mechero, calentabas con agua tibia, la enfriabas y todo, ibas por partes, por zonas, primero la zona posterior vestibular, la zona anterior vestibular, después en la zona posterior del postdam, ¿no? Esto ya no se hace. Esta con una has hecho todo el diseño periférico más rápido, también seguro, y que nos ayuda a facilitar la vida para nosotros los operadores, trabajar en forma rápida y segura y hacerle la vida más fácil al paciente también, ¿no? Excelente, doctor Fernando. Realmente, le agradezco, miren, queridos amigos y colegas. Hemos estado conversando con el doctor Fernando y ha sido generoso en darnos prácticamente
paso a paso de cómo confeccionar y construir una prótesis de alta succión, doctor. Se ha pedido usted su generosidad, de verdad, gracias. El secreto está, Yuri, en la impresión primaria, que a veces nadie le da bola, ¿no? Sabemos que hay 3 tipos de impresión, ¿no? En total, ¿no? La impresión primaria, ¿no? La impresión secundaria o funcional, y la tercera impresión, que es la impresión de rebase, ¿no? Que es terciaria, la impresión de rebase, cuando tenemos una prótesis adaptada o queremos hacer una prótesis inmediata y el paciente está haciendo una cirugía y le ponemos un medio, ¿no? Y un refil, puede ser. No sienta dolor, ¿no? Entonces, esta impresión primaria es sumamente importante y ahí se basa mucho la filosofía de la prótesis de alta succión, ¿no? De ahí nosotros pasamos a un paso que, si quiere ser digital, está que nosotros podemos escanear directamente la boca, o también podemos escanear la impresión, ¿no? Y a través del flujo digital podemos imprimir esos dientecitos, ¿no? Esta es la prueba. Doctor, mire, nos dan varias preguntas, pero acá me parece una pregunta bien interesante porque hay pacientes, hay colegas del interior del país que nos preguntan. Y dice, doctor, muy buenas tardes, ¿puedo tomar con una cubeta de stock de impresión primaria? Si queremos hacer alta succión, o sea, como el cubeta de stock no lo usaría, pero sí podría modificarla, ¿no? Si pones claro, exacto. Mucho, si puedes poner imagen. Miren, en las clases de posgrado, en especialidad o en pregrado, hacemos las cubetas de stock de aluminio, las recortamos. Todas las recortamos y la adaptamos a la boca del paciente para que sea una impresión lo más precisa posible. Si esta persona o este doctor, colega que nos está diciendo si puede usarla, sí la puede usar, pero yo haría esta cubeta de stock, la trataría de imitar a la cubeta que hemos mostrado anteriormente. Claro. Con esa libertad que tiene la zona posterior, recortando a 2 milímetros por encima del fondo del surco la cubeta, haciendo cortes precisos en la cubeta de aluminio, porque yo diría la de aluminio, la de stock, no la de tipo Riblock o no la de plástico, para adaptar lo mejor posible a nuestro reborde residual. Y dejando la parte posterior libre, porque con la jeringa de 50 centímetros cúbicos aplicar este alginato que es fluido, ¿no? Estimados amigos, el programa ha quedado grabado en la página de Reactivemos la Odontología y en el YouTube. O sea, todo esto que el doctor está conversando, que pues estamos volando acá porque ya ahorita se apaga el programa. Usted lo puede volver a ver y puede tomar nota de todo lo que el doctor dice. Mire la generosidad del doctor de cómo nosotros podemos con nuestra tijera y con nuestra cubeta de stock poder tratar de diseñar esa primera cubeta que él nos mostró para tomar una impresión en la técnica de alta succión. Así que chequéelo, va a quedar todo eso grabado. Otra pregunta, mi estimado doctor, otra pregunta. Doctor, ¿puedo tomarlo con cualquier tipo de aginato mi impresión primaria? La impresión primaria tiene como función, por su técnica... ¿O qué aginato nos recomienda? 2 tipos de alginato. Un alginato que sea muy viscoso y retardado, o sea, que tenga un efecto retardado, se refiere, que sea más lento, sufraguado, que sería que se carga en la jeringa grande que le comenté. Y el otro alginato convencional, el cualquiera que tengan ustedes en consultorio, va a ser puesto sobre la cubeta. Entonces, de la manera que su asistenta tiene que preparar el alginato, mientras ustedes van aplicando, inyectando ese alginato en las zonas vestibular, lingual, papilar retromolar, de arriba también en la zona vestibular, palatina y rugas palatinas, para poder copiar después con el otro alginato que va a ir montado sobre va a salir la impresión con 2 tipos de alginato. Sherman tiene muy buenos alginatos y puede ayudarlo a poder usar esto, ¿no? Entonces, yo creo, para resumir, ¿qué puedo decir? Que tiene que ser 2 alginatos, si no la técnica no funciona. Hacer que el alginato convencional sea más fluido y después tener el otro, y después usarlo en la cubeta, no lo recomiendo, porque no le va a ganar o va a crear burbujas y no es lo mejor para usted, ¿no?
Excelente, doctora, excelente. Realmente, querido Fernando, mira, el tiempo nos ganó, pero te comprometo pues para un siguiente programa, porque mira, hay un montón lamentablemente, las preguntas se están quedando, lamentablemente ya no tenemos tiempo para seguir preguntándole al doctor, agradecerle por su tiempo, estimados amigos y colegas, pero miren cómo hemos aprendido en un ratito de la prótesis de alta función. Doctor, ¿alguna página del Instagram, del Facebook, algún WhatsApp, donde podemos contactarlo, dónde lo podemos encontrar? Bueno, yo a mi teléfono celular, a mi WhatsApp, cualquier pregunta que me quieran hacer para ayudarlos, siempre lo doy. Mi teléfono es el 995-95-2571. Por WhatsApp me contestan porque yo a veces no consigo la llamada así nomás. Puedo estar ocupado de repente y así difícil. Lo repetimos. Sí, WhatsApp. Lo repetimos, doctor. Lo repetimos. 995-952-771. No. 995 Repítame. 95 Ajá. 2571. 2571. Excelente. Gracias, Yuri. Doctor Fernando Marmiña, realmente ha sido un lujo tenerlo. O sea, espero que por favor nuevamente disponga de tiempo para poder seguir conversando. Muy importante ese tema. Gracias, Yuri, por tu invitación y yo encantado, de verdad. Te conozco de años y también te felicito por tu programa. Es muy bueno y estás actualizando y educando un poco más a nuestros colegas, ¿no? Te felicito mucho por eso. Lo hablo. Gracias, doctor Fernando. Reactivemos la odontología. Muchas gracias. Okay. Muy amable, doctor. Chao, doctor. Gracias. Bien, estamos sintiendo un sismo en estos momentos en Lima. Vamos a mantener la calma para que el público esté con tranquilidad. Un sismo que se ha reportado en estos momentos, doctor Yuri. El epicentro, al parecer, es en Ica, según lo que nos informa el Instituto Geofísico del Perú, para que poder mantener la calma en estos momentos. Un sismo de regular intensidad. Nos alertó la alarma hace un momento nada más, acá en los estudios del canal, y veíamos poco a poco cómo llegaba la onda. Se ha sentido un sismo entonces regular intensidad en Lima hace un momento nada más. Hay que mantener la calma a la persona que se encuentra en edificios altos. Exacto, estimados amigos, este sismo es siempre mantener la calma, como siempre conversamos con los sismos, a estar atentos a los simulacros. Es bien importante la mochila de emergencia y mantener la calma. Ya pasó todo esto, ya nos enteraremos qué más pasa. Quiero agradecerles a los doctores por haber participado en el programa, a ustedes por estar con nosotros. Como siempre les digo, mantenga a Dios en primer lugar, cuídense mucho, muy buenas tardes.